Cuando algo sale mal para este tipo de persona, algo que enviaría la mayoría directamente a su teléfono, su primer impulso no es llamar a alguien ni escribirle a alguien que ya haya pasado por eso. En cambio, abren una nueva pestaña del navegador y comienzan silenciosamente a resolverlo por su cuenta. Y luego lo hacen. Siempre lo hacen. Desde afuera parece un superpoder, hasta que pasa suficiente tiempo cerca de ellos y entiendes lo que realmente es. La mayoría del contenido sobre personas autosuficientes presenta esto como un rasgo de personalidad. Pero lo que esa idea no comprende es que esto se construyó como respuesta a algo real, generalmente temprano en la vida, algo que dejó una marca antes de que la persona tuviera las palabras para describirlo. John Bowlby, el psicólogo que sentó las bases de la teoría del apego, identificó un patrón de respuesta que llamó autosuficiencia compulsiva. Surge cuando el entorno temprano de una persona le enseña repetidamente que buscar apoyo en los demás no produce resultados confiables. Cálidos algunas veces y emocionalmente inaccesibles otras, sin un patrón claro en su comportamiento. Quizás las necesidades eran recibidas con frustración, silencio o simplemente con una ausencia donde debía haber algo. Entonces el cerebro del niño hace lo que siempre ha hecho: adaptarse. Deja de enviar la señal de angustia hacia afuera. Aprende a procesarla internamente. Y luego simplemente continúa haciéndolo durante los siguientes 30, 40 o 50 años. Y así es como se ve esto en la vida real, porque la psicología abstracta no tiene mucho peso hasta que puedes verla reflejada en algo concreto. Es la persona que pasó un fin de semana entero enseñándose a sí misma algo que un profesional habría resuelto en una tarde, porque levantar el teléfono le parecía más difícil que aprender la habilidad desde cero. Es la persona que procesa una ruptura devastadora casi completamente sola, aparece en un brunch 2 semanas después pareciendo sinceramente bien, y en cierto modo sí está bien, lo cual confunde a todos, incluso a sí misma. Es la persona que escribió el mensaje que empezaba con: «Oye, ¿puedo preguntarte algo?», y lo borró antes de enviarlo. No una o 2 veces. Constantemente, durante años. Estas no son rarezas de personalidad. Son hábitos repetidos tantas veces que ahora funcionan automáticamente, por debajo del nivel de la elección consciente, por debajo incluso de lo que la persona piensa cuestionar. Las personas de lo que casi nunca se habla, y creo que explica mucho más de lo que la mayoría imagina. Tienden a tener una actividad metacognitiva extremadamente alta, lo que significa que piensan sobre sus propios pensamientos casi compulsivamente. Se observan a sí mismos a mitad de una reacción y salen mentalmente de ella para analizar qué está ocurriendo. O realizan silenciosas autopsias mentales de decisiones tomadas semanas atrás. La conversación interna es rápida, compleja y muchas veces más detallada que cualquier cosa que alguna vez dirán en voz alta. Eso parece útil. Y lo es. Pero crea un problema extraño. Para cuando algo ha sido procesado lo suficiente como para compartirlo, ya pasó por tantas revisiones internas que traducirlo en palabras para otra persona se siente casi reductivo, como intentar describir una pieza musical leyendo únicamente las notas. Algo esencial se pierde en el cambio de formato. Entonces no lo intentan. O lo intentan y sienten inmediatamente que le dieron a alguien una versión pálida de la experiencia real, lo cual a veces se siente peor que no decir nada. Y las personas desde afuera interpretan eso como alguien cerrado, frío o simplemente muy reservado. Cuando en realidad lo que ocurre es que esa persona está parada frente a una enorme distancia sin un primer paso claro para cruzarla. Y aquí es donde se vuelve peligroso. En algún momento, lentamente, sin un instante específico que pueda señalar, resolver las cosas solo deja de ser un comportamiento y comienza a convertirse en una identidad. Deja de ser algo que hacen y pasa a ser algo que creen que son. Yo manejo mis propios problemas. No necesito mucho de la gente. Y cuando esas creencias se endurecen, aceptar ayuda deja de sentirse opcional y comienza a sentirse como una contradicción de sí mismos, como aceptar algo que entra en conflicto con la forma en que aprendieron a verse. La persona que nunca pide direcciones y la persona que no puede pedir lo que necesita emocionalmente están en la misma habitación, frente a la misma puerta cerrada, con la misma llave que ya no están seguros de conservar. Lo que esto produce en las relaciones es una distancia dolorosa para ambos lados. Estas personas sienten profundamente, muchas veces mucho más de lo que quienes las rodean imaginan, pero pasar de sentir a permitir realmente que alguien entre en su mundo ya no ocurre de forma natural. Tiene que hacerse deliberadamente, en contra de todo lo que su sistema nervioso ha automatizado durante años. Y quienes las aman suelen percibir esto sin poder nombrarlo. Hay calidez real allí, pero también una sensación persistente de que el último 10% siempre está fuera de alcance. Como si les ofrecieran cercanía hasta cierto punto y luego algo invisible se cerrara. Y lo que hace esto especialmente complicado es que la persona que está del otro lado también siente esa distancia. No es que no lo note. Puede verla tan claramente como cualquiera.
pero para ella no es obvio cómo cerrar esa brecha desde su lado. Y quiero tener cuidado de no presentar todo esto como un daño que necesita arreglarse inmediatamente, porque eso ignoraría algo muy real. La persona que aprendió a resolver las cosas sola construyó algo valioso. Tiene una tolerancia para sentarse con la dificultad que la mayoría de las personas jamás desarrolla. Cuando algo en su vida se rompe, materialmente, emocionalmente o en sus relaciones, no depende de quien esté cerca para sostenerla. Ella misma se sostiene. Y en una vida que inevitablemente traerá situaciones donde nadie podrá ayudarte completamente, ser capaz de hacer eso es extraordinario. La parte que vale la pena examinar es más simple de lo que parece. ¿La autosuficiencia está siendo elegida ahora mismo por el adulto que vive en ese cuerpo? ¿O está funcionando automáticamente, escrita en otra etapa de la vida, protegiéndolo de cosas que ya no son reales desde hace años, pero que siguen activas porque nadie le dijo que podía detenerse? Los mecanismos de supervivencia no vienen con fecha de expiración. Funcionan continuamente. La persona que nunca pide ayuda no llegó aquí porque decidió que no valía la pena apoyarse en otros. Llegó aquí porque aprendió lentamente, a través de la repetición, que apoyarse no producía nada confiable. Y el cerebro que absorbió esa lección hizo exactamente lo que debía hacer. Intentaba mantenerla a salvo de la única manera que conocía. Pero no necesita permanecer en ese modo para siempre. La necesidad de conexión sigue ahí. Nunca desapareció. El deseo de que alguien simplemente entienda. De no tener que empezar desde el principio cada vez. De dejar que alguien más cargue el peso por unos minutos sin que se convierta en todo un asunto. Ese deseo sigue vivo. Dejó de tocar la puerta, pero no dejó de querer entrar. Así que esto no es simplemente un tipo de personalidad ni solo quién eres. Es una historia. Y lo poderoso de una historia, a diferencia de una personalidad, es que puede terminar de forma distinta a como comenzó. Y algo que conecta con todo lo que hemos hablado aquí. Si eres alguien acostumbrado a manejar todo dentro de tu propia mente, sabes lo fácil que es que las cosas se queden ahí, medio procesadas, dando vueltas, sin aterrizar realmente en algo concreto. Ese procesamiento interno constante puede sentirse productivo, pero no siempre hace que las cosas avancen.